Bienvenidos de nuevo al tema 2 en este caso, un tema 2 dentro de lo que es la asignatura del audiovisual en Latinoamérica y Portugal, un tema 2 en el que vamos a hacer una aproximación al mundo de las redes sociales, a sus consumos, a sus principales características o a los principales usuarios, a los principales influencers dentro del ámbito, como siempre, y dentro del contexto de Latinoamérica y vosotros en concreto siguiendo estas pautas para luego hacer un análisis o un acercamiento o una investigación en lo que es el país que habéis seleccionado para trabajar en la asignatura. Hablando de las redes sociales, vamos a entenderlas y vamos a tener claro que estamos hablando de una red social que cada vez se remite menos a ese inicio en el que era una red de vecinos que se autoorganizaban, que tenían contacto en un barrio, que tú buscabas a tus amigos que hacía 20 años que no sabías nada de ellos, que se crea una colectividad, y a esa aldea global de la que hablaba McLuhan, que estábamos todos con todos, y ya nos está remitiendo la red social cada vez más a lo que es un espacio virtual, una doble vida, una suerte de doble vida que ejecutamos pues de forma cada vez más natural. A los que no hemos sido nativos digitales nos ha costado aceptar esta nueva vertiente vital, pero sin embargo a la gente joven y a los niños es una suerte de naturalidad con la que entran y con la que manejan esta doble forma de vivir y de relacionarnos, como es la presencial y la virtual, con una imagen real y una imagen que no se ajusta a la realidad, o por lo menos que es incompleta, en la que solamente nos movemos en determinada esfera para determinados contenidos y con determinados elementos de imagen o iconografía que es, desde mi punto de vista, incompleto, porque no somos felices permanentemente, como se trata de demostrar, por ejemplo, a través de las redes sociales en nuestros comportamientos, ¿no? Y luego es un fenómeno muy interesante el que se produce en el ámbito de la red social, porque con este mecanismo se produce cada vez una invisibilización de lo que son, como apunto ahí, esas relaciones de poder, porque se construyen, después de todo, la construcción de todos los conceptos de democracia, de libertad y de igualdad no dejan de ser virtuales. Antes eran mentales, ahora parece que son más virtuales, ¿no?, de relaciones. Esto ya entroncaría ya con aspectos filosóficos que no proceden ahora, pero yo os invito a que hagáis una reflexión. Acá ha sido una reflexión del por qué existen esas redes sociales y cómo han ido evolucionando su uso a lo largo del tiempo, cómo nacen y en qué está derivando al final el uso de la red social y para qué actividades y cómo están siendo utilizadas no solamente por ti, sino por los demás, al ser tú el producto, al fin y al cabo, que da dinero dentro del ámbito de la red social. Eso lo vais a ver y lo vais a poder reflexionar mejor viendo el documental que os sugiero que visualicéis y que os detengáis en las advertencias que plantean. El documental titulado Las redes sociales, ¿de acuerdo? El dilema de las redes sociales en Netflix se llama. Este es el que hago referencia, por eso os realizo la sugerencia, ¿no? El dilema de las redes sociales es un documental, lo tenéis disponible en Netflix y además está producido por la propia plataforma y trata de manera entretenida. Desde mi punto de vista es un pelín largo, sobre todo al final ya, es que un documental ya, es una película, es que es demasiado largo, en el sentido de que a partir de la hora se produce quizás, por eso lo veis en 2 jornadas y punto, ¿no? Es muy interesante porque advierte de los riesgos psicológicos que se producen por el consumo y son los propios creadores de las diferentes plataformas los que explican cómo lo han creado y cómo ellos sienten determinado de rechazo también hacia su uso, sobre todo no por parte de ellos, sino por parte de sus hijos, que es muy curioso, y cómo funciona el mecanismo de enganche para que tú no te salgas nunca de la vida virtual. Y en ese sentido es muy interesante porque
siempre os pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es interesante porque tú puedes decidir fumar, pero no será que nadie te ha advertido de que fumar es malo. Ahora el consumo ya es una decisión tuya, no puedes decir, no, yo creía que era bueno, no. Ya sabes que es malo, tú puedes decidir si fumas 3 paquetes, 2, un cigarro en las fiestas o directamente ni siquiera lo consumes. Pues con lo que son las redes sociales tú tienes opción de hacer lo mismo, por lo menos en tu tiempo libre. Si por el trabajo lo tienes que utilizar, pues no te quedará más remedio, pero tú decides cómo mantienes tus relaciones con las personas y en qué términos. Y eso es interesante, no podrás decir, me engañaron, no, te están advirtiendo, te estamos advirtiendo. Este documental te advierte y además por los que lo han inventado. Lo que desde luego, independientemente de si tenemos conocimiento o no, si somos conscientes o no, lo cierto es que hay un uso increciendo, ¿no?, de lo que son las redes sociales. Facebook sigue encabezando, según los datos de 2021, en el ranking de redes sociales que realiza, en el estudio que realiza Data Reportal, sigue siendo usada por más de 2.700 millones de personas. Sigue incrementándose a pesar de que es una red más asociada a determinado grupo de edad, no para gente de 13 años, de 14 le dices Facebook y les suena antiguo, ¿no? Pero lo cierto es que en el contexto de América Latina tenemos que pensar quién tiene dispositivos, ¿no?, y el alcance de los dispositivos para el uso de las redes sociales. Y a partir de ahí también se explican por qué se usan más unas redes sociales que otro, porque están vinculados también a la edad, ¿no? Lo que está claro es que es imparable el crecimiento de los usuarios de redes sociales y que suelen estar disponibles en varios idiomas y que permiten a sus usuarios interconectarse ágilmente y además sobrepasar lo que serían esas fronteras geográficas, políticas, económicas. Se produce un fenómeno de globalización, pero la globalización tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes en el sentido de que actúa como una fuerza centrípeta, ¿no? Y absorbe todo hacia adentro, lo unifica, lo globaliza, hace que se pierdan las identidades, ¿no? Y entonces hay que mantener cierta tensión para que no todo se convierta en una suerte de agujero negro, ¿no? Es mi opinión en este caso, ¿vale? Pero os invito a que reflexionéis sobre ese fenómeno que se produce con la globalización, las redes sociales, su multitudinario uso y qué tipos de redes sociales utilizamos y para qué, ¿no? No es lo mismo utilizar los tweets que utilizar Instagram, que está basado en el mundo de la imagen, mientras que los tweets están basados en el ámbito de la palabra, cómo son poco argumentativos, cómo son poco complejos desde el punto de vista intelectual, por lo tanto no deberían suplirlo, cómo se ha convertido en mensajes con estructura publicitaria prácticamente, de poco nivel o de poco desarrollo académico, intelectual. Todo eso os invito a que lo hagáis porque, bueno, para ver, sí, como los santos, para ver algo rápido, sí, para decir estuve allí, pero para tener la vivencia interna, pues la red social no es lo mismo que la realidad. Y en ese sentido os invito a que reflexionéis. Me acabo de acordar, hay una película muy interesante que también os invito a que la veáis, hablando esto de las redes sociales, una película que se llama Her, ¿no? Y que habla o que plantea la relación precisamente de las relaciones interpersonales entre los individuos presenciales y entre los individuos con una máquina. Es muy curioso, un poquito lenta también me parece. Yo, bueno, como veis, soy rápida, pero es muy interesante. A mí no da marcha. Vale. Tenemos aquí también, hay datos de interés, una dirección, datos de interés que podéis encontrar en el Latino Barómetro, ¿vale? Y en concreto en el informe 2021. Lo tecleáis en internet. Este en concreto se llama Adiós a Macondo, que a mí me encanta el título porque ya sabéis que Macondo está relacionado, bueno, era el mundo imaginario de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y me ha parecido muy acertado el título, ¿no? Se realiza un estudio además en 17 países de Latinoamérica con una muestra muy amplia de entrevistas. No se pudo hacer en Argentina por el tema de la pandemia, pero sí que nos ofrece datos interesantes. No os lo podéis leer entero por razones obvias,
pero sí que podéis ver el consumo de las diferentes plataformas más usadas, ¿no? Como la de Facebook, Snapchat, la de YouTube, la de Twitter, la de WhatsApp, la de Instagram, la de Twitter, en fin, y veis los países y os pueden orientar sobre el país sobre el que vosotros tenéis fijada vuestra atención. Hay también otra entrada muy interesante, aparte ya os digo, de las que encontréis en Dialnet o en la revista Comunicar o en la revista El Profesional de la Información o en cualquier revista latinoamericana o mediterránea, en CER, las hemos nombrado a veces en clase, ¿no? Tecleáis simplemente, son revistas especializadas en el ámbito de la comunicación, tecleáis redes sociales y Latinoamérica, solamente con esas dos keys, con esas dos palabras claves, podéis encontrar multitud de artículos y publicaciones más arduas quizás para vuestra edad de leer, ¿no? Pero bueno, no dejan de tener datos interesantes, lógicamente, claro, y además con solvencia académica. Tenéis un estudio publicado por el Estatista que es muy interesante, en el que nos habla de los países latinos que más usan las redes sociales. Tenemos que entre el número de mayores de usuarios lo encontramos en Chile, en Uruguay y en Perú. Sabéis que Uruguay es una perla negra. Hemos comentado a veces en clase, ¿no? Las características específicas socioeconómicas de Uruguay que hacen que unos países tengan unas... No toda Latinoamérica tiene unos parámetros igualitarios, sino todo lo contrario, es tremendamente diversa, siempre con esa influencia norteamericana y también europea y española, ¿no? Es un remix ahí, una suerte de crisol, ¿no? En Chile alcanzó su uso el 83,5%, en Uruguay el 83,3%. Las redes sociales más populares, en el caso de México, son Facebook y WhatsApp. Y en el caso de Brasil Instagram es una de las redes sociales más usadas. Esto nos dice mucho también del colectivo poblacional que lo usa y de para qué, ¿no? Porque Instagram ya sabemos que a pesar de que tiene de todo, pero su nacimiento está basado en la imagen, como Facebook está basado en las relaciones sociales, que luego van más allá, las comerciales, ¿no? Pero cada una tiene un nacimiento en origen diferente, luego se han ido completando, pero su base sigue siendo la misma. Y luego quiero que os detengáis en el efecto influencer y la evolución también que va a ir experimentando a lo largo del tiempo. Cómo nace como una suerte de flautista de Hamelin, que va llevándonos a todos los ratones detrás, o bien por el mundo de la moda, o bien por el mundo del viaje, o bien por el mundo del game, y cómo se va abriendo esa capacidad una vez que se crea el hábito, y cómo una vez que creas el hábito de consumo entre el usuario de lo que es el seguimiento de un influencer, se empiezan a introducir elementos más relacionados con temas más, si me permitís, menos frívolos, ¿no? Más mollares o más decisivos en lo que condiciona la vida y la forma de pensar y la política en última instancia, ¿no? Muchas de estas redes sociales, más allá de ser herramientas digitales de comunicación, son responsables, como vemos aquí, de crear una nueva profesión, el influencer, que hoy en día, pues en el caso de América Latina, tiene un poder omnívodo, absoluto, mejor dicho, ¿no? Mm, eh, Tiene una capacidad y un seguimiento que en el año 2020, fíjate, ya en ambos países hay un acumulado de más de 10 millones de influencers en determinadas plataformas digitales. Quiero que os detengáis en ese fenómeno, no como yo quiero ser influencer, sino como qué es la herramienta y qué puede suponer. Siempre una visión crítica. Luego, ¿quiénes lo consumen? Siempre en el ámbito audiovisual, lo digo en prácticamente todas las asignaturas, hay que pensar que trabajas para otro, que tienes un cliente, un usuario. A mí me gusta la palabra ciudadano, pero claro, la palabra ciudadano tiene una connotación que no tiene la de usuario, y ni la de cliente. Y no es lo mismo tratar al enfermo como paciente que como cliente. No es lo mismo tratar al consumidor de un medio de comunicación como ciudadano, que tiene una serie de matices que no introduce el término usuario. Y me gusta que hagáis esas pequeñas diferencias y
Es decir, quiero que sepáis quiénes son ellos y quiénes son ellas, que a tanta gente llegan y qué hacen. Hay dos figuras preeminentes, el que es famoso y utiliza las redes como una suerte de transmedia, ¿no? De soporte para ampliar su capacidad de influencia y estar presente en todas las plataformas, y el que nace en ella, ¿no? El que nace en ella y sin embargo luego se transfiere, ¿no? Es diferente, no es lo mismo Selena Gómez, Leo Messi, Neymar, Jennifer López, que tienen sus profesiones y luego tienen su presencia en la red, que Lele Pons, que Le Juan, que Camila Cabello, que Yuya, son diferentes. Aunque ya os digo que utilizan las dos vertientes, todos los soportes, todas las redes, muy extensivo. Y quiero en este tema que también os detengáis en un análisis, una reflexión sobre el fenómeno de las fake news y su soporte en las redes sociales y cómo han sido utilizadas en lo que ya se ha comenzado a denominar la fakegracia, ¿no? Una epidemia de noticias falsas que, bueno, tenemos antecedentes en las elecciones norteamericanas, pero que está también íntimamente ligado con las democracias latinas. Hay un libro muy interesante, ¿no? Sobre esta temática que, bueno, quien quiera, por supuesto, que se lo lea completo, y si no, quien quiera que lo ojee, que vea unas críticas, que por lo menos abra la página, se interese por la temática, ¿no? Y que intente construir una opinión con criterio propio. Y que se plantee que cuál es el impacto de las noticias falsas sobre la calidad y la estabilidad de una democracia. Porque claro, si el personaje es fake, también del fenómeno de lo que es cómo está aceptado socialmente que alguien sea fake, ¿no? O sea, mentiroso, hablando en plata. O sea, tú eres un personaje fake, un mentiroso. Es que yo, si me dan a elegir entre me fake y mentiroso, prefiero me fake. Es mentiroso es cuando el lenguaje nuestro es muchísimo más potente, pero el concepto es el mismo, o sea, que estás mintiendo. Y cómo se produce ese fenómeno en el que todo es mentira, todo es una suerte de artificio y para moverte y conseguir algo te tienes que mover en ese ámbito de virtualidad o en ese doble juego, porque es ahí donde se están decidiendo aspectos importantes que al final van a repercutir en tu vida, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la calidad democrática, ¿no? Cómo los actores políticos están usando esas noticias falsas para difundir discursos de 150 caracteres, o sea, o 140, os quiero decir, no son discursos argumentados, sino todo emocional, ¿no? Porque las redes no siempre te predisponen a la intimidad y a la reflexión. Sobre esto quiero que penséis y que busquéis también en Internet, en las redes o en los libros, lógicamente, o en los artículos, aspectos de... Y en ese sentido, como siempre, la sugerencia, en este caso, de este libro, La fakegracia, que puede ser comprendida como un sistema político en el que el uso de las noticias falsas es la herramienta de comunicación política más relevante, sabiendo ya que lo que es el concepto de comunicación política ya hay que tener, si ejerces el periodismo, sobre ello cierto reparo, porque no deja de ser un contrapoder al ejercicio del periodismo como el poliedro que hemos visto en otras ocasiones que busca la verdad, ¿verdad? Pero es una herramienta que ya tienes que conocer. O sea, tienes que conocer todo el terreno de juego en el ejercicio del ámbito audiovisual para comprender y que seas menos manipulable en ese sentido. El objetivo es comprender en este libro el uso de las noticias falsas en la comunicación política, en la construcción de democracias como la Argentina, la de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, México, en fin, y numerosos países latinoamericanos, y cómo han influido sobre las campañas electorales que se han desarrollado entre el 2017 y el 2019. Como veis, amplia información, tiempo de reflexión y ahora vosotros sobre estas pautas pues me habláis un poco, como ya hemos comentado en clase, de la situación concreta en el país que vosotros habéis seleccionado para trabajar y para mostrar al resto de vuestros compañeros dentro de este estilo de docencia de Mastery Learning que estamos poniendo en marcha en esta asignatura. Venga, muchas gracias.